Ya está. Buenísimo. No, sí, sí, sí. No, además, nos separamos Hacer tus propios caminos. para hacer más que Arena Hash, cosa que Pedro y yo lo logramos, ¿no? Entonces, era básicamente el motivo por el cual nos separamos. O sea, hay un momento en que estiras el chicle hasta que no da y, ok, ¿qué hacemos? Sigamos por solitario, porque ya esto es insuperable, ¿no? Buenísimo. Entonces comenzaste a sacar discos muy exitosos. Ese es uno de los que más me gusta. Primero Mojarme, hablaremos Ese un es el ratito de este. segundo. Sí, sí, podemos hablar de él, Pero claro. luego un tiempo, hace 20 años, anunciaste, aquí queda la cosa y no saco más discos. Sí. ¿Qué te llevó a decidir eso tan puntualmente? Que no me era muy difícil repartirme entre una cosa y la otra. Con lo actoral y lo musical. Sí, actuaba, probablemente era en ese momento como el actor protagónico de bandera, ¿no? Que siempre protagonizaba las cosas en el Perú, pero internacionalmente no podía hacerlo porque no tenía yo, no había buscado representación internacional, y en el momento que la encontré, obviamente tenía una demanda de más trabajo fuera, pero mi carrera musical estaba básicamente en el Perú, entonces repartirme, si hubiera tenido las dos cosas en el mismo lugar geográficamente, hubiera sido más fácil llevar las dos cosas, como fue fácil en la segunda mitad de los 90, que fue Claro. cuando salgo a Arena Hash y empiezo a actuar y sale mi disco, el primero, el de Carreteras Mojadas. Era fácil hacer novelas de lunes a viernes y de ahí montarme en un bus o en un avión y viajar a provincia y llegar el lunes a las 7 de la mañana otra vez a la casa de Aso a hacer telenovelas. Era fácil, puta, era matador, pero era más fácil. Los vecinos son, Sí, sí, no sabes. están taladrando Están a la taladrando. vecina. Y el hecho de tener mi carrera actoral ya fuera y la carrera musical en el Perú No se sostenía. era muy difícil Y te... logísticamente. Entonces, en un momento, como yo ya venía, como había hecho música Chico. desde el 27 de octubre de Me encanta que te 1987, acuerdes la fecha. ¿ok? Como había hecho música y había hecho giras con Arena Hash durante 5 años, como había tenido una carrera solista que también había durado hasta el año 2003, con el disco que salió después con el 11 Noches, saqué un balance y dije, ok, llevo 15, 17 años, no sé cuánto, haciendo música, bien, no me puedo quejar de la carrera musical que tuve, o sea, toqué en todos los coliseos y estadios que habían en Lima y provincias, tuve muchísimos números unos, viajé a los 22 años, había conocido todo el Perú gracias a las giras, a los 26 años con Arena Hash volví a conocer todo. Había tocado desde bares con Arena Hash hasta conciertos masivos de 50 y 100 mil personas. Y cuando dije, he hecho una serie de cosas en la música Está bueno ya. que me han llenado, ¿por qué no darle una oportunidad a la actuación enteramente para ver cómo me va? Entonces paré la música y me dediqué a ser actor sin pensar que no solamente me iba a ir tan bien, sino que me iba a alejar muchísimo del Perú, ¿no? Pero digamos, el anuncio fue bien radical. Ya no vas a sacar más discos, dijiste. Ni siquiera dijiste como un tiempito voy a descansar. O sea, en ese momento pensabas que tu carrera musical había llegado a un punto... Había llegado a un punto que si yo no, un poco como lo de Arena Hash, si no me trasladaba afuera y tenía un contrato internacional con una disquera internacional que edite mis discos internacionalmente, no se iba a poder dar, ¿no? Pero además era muy consciente que este trabajo que yo hacía antes, el de las telenovelas, tanto en el Perú como en el exterior, me demandaba mucho trabajo, mucho tiempo. Sabía que finalmente tampoco iba a poder hacerlo internacionalmente, ¿no? Cuando decidiste y anunciaste no sacar más discos, ¿te arrepentiste un tiempo después? ¿Tuviste un proceso, digamos, de duelo, de separación de la música o simplemente se dio? No, ¿No? no, de un momento a otro me olvidé. ¿Verdad? Sí, de un momento a otro El tema actoral te llenaba también al mismo tiempo. me llenaba y disfrutaba mucho lo que me sucedía. Disfrutaba que viajaba por muchos países, disfrutaba que me recibía muy bien, disfrutaba que mi carrera actoral tenía un éxito que yo no sabía, o una apreciación que yo no sabía que yo podía tener. Entonces empecé a viajar primero que sea Miami, México y en Colombia, donde pasé muchos años. Y me acostumbré y empecé a aceptar que de repente también era un actor muy exitoso, ¿no? Claro que Y sí. hubo momentos en los cuales, en más de una oportunidad,
O sea, así como tú me dices, si pensaba volver a la música, no se me cruzaba por la cabeza, pero sí tuve momentos en los cuales dije, nunca más voy a volver a la música. O sea, yo Eso no, sí he tenido en no, estos 20 años. claro, Nunca me he sentado a decir, ¿volveré o no volveré? No. Siempre he pensado, no voy a volver nunca más cuando he pensado en la qué música. duro. Espérame un segundo. ¿Puedes bajarlo a tu monitor, por favor, que lo escucho hasta aquí? El audífono está un poquito fuerte. No dije eso, dije que, al contrario, dije qué loco que lo hayas cerrado tan categóricamente y que no lo hayas puesto como una puerta entreabierta para en un futuro de repente, ¿no? Porque el anuncio fue como el de las novelas. Fue como, aquí llegó y bacán. Pero no lo dije. O sea, no dije... sí me acuerdo que no... Eso sí me acuerdo. Yo no dije, me retiro de la música. Como sí, como cuando me retiré de las novelas que dije, no vuelvo a hacer ¿No una novela anunciaste más. no va a sacar más discos? No, no dije. Ah, entonces No. mi fuente está Sí, equivocada. sí, sí, no. Y hablando de discos, lo interesante de esto es que siempre yo soy melómano y obsesionado con la música, ¿no? Roma Records, siempre porque uno que le gusta la música mira qué era lo editado, dónde queda, ¿no? Y tú cuentas mucho que llevaste a Carreteras Mojadas a una serie de disqueras nacionales que me A imagino todas. que el Virrey, Discos Fui a Hispanos. Sony, fui a Virrey, Discos Hispanos. ¿Qué más había en esa época? No me acuerdo. Pero fui como así, como a 3 o 4 disqueras. ¿Y por qué te rechazarían? Y EMSA, creo. Claro, No les gustaba. pero No no les lo veían como gustaba. un posible éxito comercial, etcétera, ¿no? O sea, no la veían. O sea, Llevaste el single Carreteras Mojadas. llevé O el un demo del single primer disco. o llevé por lo menos unas 5 canciones, Ujú. algunos, y a otros les he llevado el disco completo, ¿no? Anda. Sí. De quien más me acuerdo fue, lo llevé a Samir, que en una época era el gerente de Claro, Discos Hispanos. claro, 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 claro. eso lo llevé. Y me dijo, no, 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 esto no me interesa, no. Yo quiero baladas y esto no va a funcionar, no sé qué cosa fue. Le puse Carreteras Mojadas y no la vio. Y entonces nadie la veía. Y si nadie me edita, yo dije, pues, tendré que editarme yo. Do it O yourself. sea, es un poco como cuando también grabé mis canciones. Yo empecé a componer canciones y decía, ¿quién va a cantar mis canciones? Nadie las va a Claro. cantar, las voy a cantar yo. Entonces, como nadie me edita, dije, pues, yo voy a hacer mi disquera, ¿no? ¿Y Roma Records es una empresa tuya en realidad? ¿Tú la creaste? Mía con un amigo mío, que se apellida Romero, No, Raúl. no Raúl, y entonces le pusimos RO Roma por Mayer, que en realidad se escribe con E, pero era Ro, y en lugar de poner Rome, le pusimos Roma. Rome es en inglés, ¿no? Le pusimos Roma. Justo te iba a preguntar por qué el nombre. La empresa ya no existe, o sea. No, ya no, ya no. ¿Hubo la idea de sacar tus propias discografías o también fichar bandas y ver qué había por ahí? O sea, en principio era solamente Ujú. para publicarme yo. Y en algún momento pensamos, pero no nos daba el tiempo. Igual fue en la época en la que ya la piratería, porque esto ha sido la colita de los 90, que Claro. fue cuando ya el CD, o sea, estaba en el mercado, pero ya estaba en realidad, cuando Napster nace pues a finales de los Ujú, 90, ¿no? ujú. Entonces ya empezábamos a tener un poco de piratería, todo el mundo, ya el negocio no iba a ser tan grande, pero para que tengas una idea, eh, no habían fábricas de CDs acá, entonces teníamos que mandar a hacer los CDs a Canadá. Sí, claro. La impresa se hacía acá, entonces aquí lo que hacíamos nos llegaban los CDs en blanco, sin papel, nos llegaba solamente la caja con el disco dentro, impreso. El ¿No? disco con la serigrafía y todo. Sí, Ujú. con el impreso que decía que Ujú. carteras mojadas, qué sé yo, la disquera. Y aquí en una imprenta había que mandar a hacer toda la papelería y teníamos una persona ahí que abría uno por uno y los Claro. armaba y había que plastificarlos, pero vendimos en el primer año, pues, o sea, pasar de que nadie que los quería, terminamos vendiendo, no sé, 200.000 CDs. ¿No? Ahora, en una época pasada, anterior, 90s, 2000 más o menos, tener una discográfica que te soporte era bacán porque, claro, no solo editaba físicamente el disco, sino que lo distribuía, te conseguía contratos, te representaba, te hacía prensa. ¿Todo eso te lo cargaste tú solito? Todo eso lo cargamos nosotros solitos, pero ya que en esta época esto era discos independientes, que es lo que era antes CBS, Ujú. que era de Loco Sarria, ¿Compró los derechos? no hicimos un contrato con ellos de distribución. Ajá. Entonces le dijimos, ok, yo te traigo los CDs y tú te encargas de ponerlos en todo el Perú y
y te ganas una regalía y que es lo que se cobra. ¿Encontrabas discos piratas tuyos en polos o en los Sí, mercados? tengo miles. ¿De verdad tienes Sí, tuyos? tengo miles, sí. Tengo ¿Y- discos míos con portada de Scorpions, por ejemplo. No, estoy jodiendo. Sí, te ¿verdad? lo juro, sí. ¿Y qué dice Christian Mayer? Sí, que se llama la foto es de Scorpions que está tocando. O sea, ¿Y te molestaba la piratería? algunos sí, otros no. Algunos piratas se los he quitado, ¿no? O sea, ¿De que iba a verdad? un sitio pirata y decía, oye, ¿tienes Christian Mayer? Sí. Y me lo daban y de ahí se dan cuenta Se acaban de- y yo me lo llevaba, sí. Le decía, me lo voy a llevar. ¿Te han pedido firmar un disco pirata alguna vez? ¿Me han traído discos piratas para firmar? Es muy probable. Es muy probable. Tengo cassettes piratas, tengo... Sí, además tengo... no sé, Christian Mayer y... Christian Mayer, ¿En vivo, o qué? Christian Mayer lo mejor de Arena Hash y Pedro Soreverti, ¿no? O sea, ¿Es verdad? sí, tengo miles. Sí. Es loco porque muchos, y Carlita de repente sabe esa historia. Siempre que le pregunto a músicos o artistas sobre mucha gente no tiene un archivo de sus discos, o sea, como que se pierden en el tiempo, mucho menos tiene la dedicación de coleccionar piezas únicas para mí que son las piratas, pues, ¿no? Yo tengo algunos cassettes plastificados y CDs que no se han abierto en 25 años, Por colección. por colección. Yo, Tengo uno de Arena Hash, por ejemplo, que está cerrado, ¿no? El año pasado, en el año 94, 95, cuando en Lima mundialmente explotó el tema de los CDs, recuerdo leer en Somos un artículo sobre los coleccionistas, ¿no? Muchos coleccionistas compran 2 ejemplares, uno para escuchar y otro para guardar selladito en su archivo. Hay un tema también de apreciación del producto no abierto. Sí, sí, sí. Y en todos los rubros, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, yo tengo, por ejemplo, claro, me estoy acordando que el disco que tengo, creo que no es Scorpions, sino Venom, pero eso no lo Bueno. pero, pero en todos los rubros, que es, por ejemplo, yo tengo toda la colección de Star Wars original, comprada en el año 77. Ah, ya. Sí. ¿En qué? ¿Cómo VHS. es no, los CDs. juguetes, Las piezas. los muñecos, Ya. todos, tengo Ujú. todos de Ujú. las primeras películas. Ujú. Tengo el Boba Fett original que salía, que lo canjeabas como con un cupón. Te comprabas unas figuritas de Star Wars ¿te acuerdas cómo era? Que era un cartón con la figurita al lado, ¿no? Nunca fui muy fan de Star Wars, pero estoy siguiendo Pero tu como vienen los historia. muñecos chiquitos, que es un Ajá. cartón y ese cartón atrás tenía un cupón que lo cortabas y si Ujú. mandabas por correo el cupón con $1, te mandaban el Boba Fett de la nueva película que todavía no se había estrenado. Entonces yo tengo, claro, imagínate si nunca hubiera abierto esos muñequitos lo que Lo que valdrían costarían hoy. ahora en eBay o Mercado Libre. Sí. ¿Y fue el primero en mojarme o el primer disco el que se editó en Argentina y en España? Primero en mojarme en México y en España. ¿Cómo así se dio a editar allá? Porque, básicamente por las telenovelas, porque el primero en mojarme es del año 99, y en el año 99, la telenovela más vista que hubo en el año 99 en España fue Luz María, la que hice con Ángel Cepeda. Entonces un día el gerente de una disquera que se llama Draw East West, que es la disquera, que es una subsidial de Warner, que es la que edita todo lo que tiene que ver los artistas latinos o españoles que nosotros escuchamos, ¿no? Si Los Hombres G, o Mikel Erenchun y Duncan Du, Calamaro y todas estas bandas. El jefe de la disquera, o el AIR, que es el que busca artistas para firmar. Ya te pones técnico. El AIR, El ¿ya? Entraba a la oficina y cuando pasa por yo te he contado esa historia, ¿no? Pasa por el lobby de la recepción y en el lobby de la recepción de la disquera sonaba Espérame en el tren a todo volumen. ¿Por qué? A todo volumen. Porque sí. Porque la secretaria, Anda. que está sentada en el lobby de la disquera, era fan de Luz María y se enteró que el protagonista de Luz María era un rockero peruano, entonces se mandó comprar el disco de Primero Mojarme y entonces lo ponía ahí. Y a todo volumen. Y cuando entra este tipo a las 9 de la mañana a trabajar, para y le dice, ¿qué cosa es lo que está sonando? Y le dice, este es Christian Mayer, un peruano que además es actor porque lo sale en la televisión, en televisión española. Y el tipo agarra el disco y se lo lleva a su oficina. Ring, y porque ahí están los datos, el teléfono. También quiero hablar sobre eso. Claro, están los datos, el teléfono, está la dirección. Está un management romero@ipp.edu.p. Y ahí era la oficina, claro. Porque él pero me parece rarazo que es el correo de IPP. Claro, porque él trabajaba en el IPP. Él era el
gerente, administrador del Sale su IPP. teléfono celular, cosa que ya Esas no cosas pasaría no se ahora. pueden hacer. Esas ¿Ah? cosas no se pueden hacer. Ahora ya no. Y entonces suena el teléfono y él contesta, ¿no? Y le dice, señor, tiene una llamada de España. Entonces su secretaria, porque él era el administrador del IPP, Ajá. porque su padre fue el fundador del IPP. Ah, ya. Y entonces él contesta y dice, aló, sí. Y entonces un español le dice, Andrés, sí, hola, hablas con Charlie Sánchez, estoy escuchando, tengo en mis manos, primero mojarme, quiero firmar a Cristian. Y entonces nos contó la historia y bien, 2 semanas después vino a Perú, hicimos la firma del contrato en el Perú y se lanzó en julio del año 99. Esto fue muy rápido, en julio del año 99 fue que se lanzó y me fui a España a hacer giras de promoción. Tenía mi disco editado en España. Pregunta de nerd musical. ¿Tienes esa edición del disco contigo? ¿Esta? No, la que estás mencionando, de España. Sí, claro. ¿De verdad? Sí, tengo esa y tengo además La de México. la de México, pero además tengo los sencillos. Allá sí habían sencillos Sacan los singles, claro. que son singles, pero que vienen en un sobrecito, ¿no? ¿Los sacaban comercialmente? Los sencillos los regalan. Ah, Los regalan como promoción a las radios, entonces los sencillos los entregan, entonces son como los vinilos, yo sé, claro. son sobres pero cuadrados de este tamaño, donde tienen su portada y su parte de atrás y la letra, y esos son los promocionales como sencillos, ¿no? Tengo de todas las Qué canciones. hermosos objetos. Te voy a mandar foto de eso. Por favor. ¿Tú has escuchado el Leucemia, a la mierda lo demás, del año 95 o no mucho? No. Estuve escuchando día después de mucho tiempo tu primer disco y el sonido del teclado, porque no es una batería, es una batería electrónica, una caja de ritmos, ¿cierto? No se grabó con banda. ¿De cuál? El primer disco. El primer disco, todos los instrumentos los grabé yo. Con caja de ritmos. Con caja de ritmos. Sí. Yo además tocando así tu carretera mojada. Ni siquiera programando. Algunas sí, otras no. Lo único que no grabé yo han sido las guitarras acústicas. ¿Dónde lo grabaste? Las guitarras en el estudio de Amigos, pero en el segundo piso, en un estudio que es la mitad de ellos dos. Que era como una sala B. Que era un estudio como de jingles, claro. Que era un segundo piso que se grababan cosas, que todo lo que había era una pantalla y un teclado y entraban 2 personas ahí. Ahí grabé el segundo disco, el primer disco. Dato muy curioso, el sonido, el teclado y la caja de ritmos me hace recordar mucho al sonido de teclado y caja de ritmos de las baladas del disco La mierda, lo demás de Leucemia, que es una época bien paralela. Es muy curioso. Debe ser, es porque creo que se usaba la Roland, no sé qué, R8, y que todo el mundo la compraba, porque creo que era la más barata. Tú en la época de rock subterráneo, ya que tus canciones participaron en Avenida al Arco, el musical y la película, esto es, claro, Difamación es año 85, Arena Hash. 86 creo que es. Tú entras un par de años después o 3 años después. ¿Tú conocías Leucemia, Narcos? No estabas muy en ese ambiente. Escuchaba los nombres. Ah, pero sí los sacabas en nombre. Sí, sabía. Nunca escuché música de ellos. Sabía que existía esta movida subterránea porque además tenía amigos que iban al centro de Lima o a los conciertos que hacían. Y yo me acuerdo que yo tenía 13, 14 años y veía pintas en la ciudad que decían Leucemia. Sí. Era en la época en la que todos creíamos que éramos punks y yo tenía, no sé, este es año 83, 84, 85. ¿Ya no somos punks? Yo ya no soy punk, no. Está Pero era una época en la que nos creíamos más rebeldes y pintábamos con spray y escribíamos una A al revés, qué sé yo, ¿no? Es bonito pasar esa época. Y mis amigos del barrio todos ellos escuchaban punk. O sea, ellos escuchaban Dead Kennedys, y escuchaban Black Flag, y escuchaban cosas más suaves como The Stranglers y Buzzcocks y eso, pero sí recuerdo que yo tenía mis amigos que además eran punks, pero con P de pitucos, eran del Markham, ¿ya? ¿Hablas de Gonzalo Torres, Pipi Verán, esa gente? No, esos son, no son tus amigos. No, esos son mis amigos, esos son de mi grupo, esos son mis grupos de amigos hasta ahora. No, estas eran unos más pezuñentos que ellos. Sí. Otro level. Sí. Escucha, hablando de carreteras mojadas y hablando de que tenemos comunicación por Twitter desde el año 2009, una vez estaba haciendo un live con una amiga llamada Claudia y estábamos hablando de Christian Meyer y carreteras mojadas y el significado de la canción. ¿Y te acuerdas del tweet longer? ¿Te acuerdas que en Twitter... Sí. Ahora creo que Elon Musk ha doblado... Eran 140 caracteres, ahora son como 260. Ahora uno puede hacer un post largazo en Twitter.
Antes creo que eran... no, No, antes eran 140 y hoy creo que son 270, pero bueno. no por Elon Musk, son o ¿Ya sea, estaba así antes de Elon ya Musk? estaban, sí, Ah, se dobló hace me perdí. como 8 o 10 años. No, no tanto, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Hay que verificar eso. Pero luego también existe el Tweet Longer, que todavía existe y hay aplicaciones en el teléfono, ¿no? Pero ya no sé, o sea, por gusto, ¿no? Sí. Pues la gente, o sea, O sea, la idea de un tweet longer era usar una herramienta que te permitiese tuitear larguísimo, más. claro, y ahí salía el link, ¿no? Entonces estaba con una amiga Claudia haciendo un live hablando de tu música y hablando del significado detrás de Carreteras Mojadas. ¿Esto ha sido hace cuánto? Ha sido, ya que te encantan las fechas, ha sido el 27 de agosto del 2014. Ok. Y tú enviaste un tweet longer que quisiera, si te provoca leer, sobre el significado de Carreteras Mojadas. Tus lentes son para eso, ¿ves? Sí, Yo para eso sabía. son. ¿Ves qué bueno que los traje? Mandaste Me este acuerdo, me tweet acuerdo de este longer. momento porque yo estaba en México y lo escribí Exacto. desde ¿Cómo recuerdas? Qué lindo. porque es 2014, yo estaba en México y me acuerdo de haber escrito esto. ¿Qué significa carreteras mojadas, Cristian? Carreteras mojadas. Leo esto. Carreteras mojadas es la historia, porque luego esto ya lo he desarrollado un poco más porque en el año 2010, en el año 2021 cumplió 25 años. Esto es 2014, o sea que esto no había ningún aniversario ahí. Y entonces extendí un poco más la historia de Carreteras Mojadas y todo eso por Qué los buenazo. 25 años. Pero a ver, aquí dice, Carreteras Mojadas es la historia de alguien que busca su propósito en la vida. Era yo que trataba de encontrar la verdadera razón que me impulsó a salirme de Arena Hash, porque... ¿No? Entre otras, porque sabía que quería algo más para mí. Tenía 22 años, todas las noches le pedía el carro prestado a mis viejos y manejaba sin rumbo mientras pensaba cómo podía tener una carrera en solitario tan exitosa como la que tenía como parte del grupo. La describí mientras aún estaba en Arena Hash, en pleno verano del 93. Obvio, no llovía ni había niebla. La lluvia y la niebla, los 2000 cigarros y las 1000 cervezas en la cabeza se refiere a los obstáculos que podía encontrar en el camino para seguir adelante. En resumen, es perseverar hasta conseguir nuestro objetivo. ¿Qué tal? Eso, Muy ¿no? bien, eso es carretera mojada. ¿Y esto lo has ampliado para qué? ¿Por el aniversario, dices? O sea, en el año 2021 volví a escribir un poco sobre eso, porque creo que además hubo un post en Somos. Sí, tranquila. Tú sigue, tranquila, tú sigue. Se va a poner a buscar ahorita. Y entonces conté un poco más detallado, pero sí, Carreteras Mojadas era yo que en la última etapa de Arena Hash no sabía qué iba a pasar conmigo, porque sabía que el grupo no daba para más, porque yo ya no quería estar, pero tampoco quería estar, y tampoco quería ejercer mi carrera, porque yo ya era diseñador gráfico. Claro, ¿dónde estudiaste? En Toulouse-Lautrec. Ajá. Y entonces tenía miedo de afrontar que Arena Hash inminentemente estaba muerto, porque mi primera opción era que me empujen a volver a las raíces, a ejercer la carrera que finalmente había estudiado durante 13 años y medio, que no la quería, que no quería hacer. ¿Alguna vez? ¿Cómo? ¿La ejerciste alguna vez? ¿Trabajaste, practicaste algo? ¿Te aceptaron en algún lugar? O sea, me ha servido para toda mi carrera hasta el día de hoy. No lo dudo, pero en el momento postulaste a algún Una lugar. vez en Lao Chun creo que practicaba. Pues Lao Chun tenía un departamento de diseño en el segundo piso, entonces yo diseñaba, no me acuerdo si diseñé unas galletas o no sé qué huevada. E hice también, cuando tenía como 20 años, el logotipo de una compañía de un tío. Pero esas fueron las dos únicas veces que yo como diseñador he trabajado, ¿no? Y entonces tenía 22 años, no sabía qué iba a pasar y en realidad no.